Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Este programa es patrocinado por Coca-Cola. ¿Sabes qué es magia de verdad? Es tener a toda tu familia reunida en la misma mesa mientras celebran con el nuevo gran sabor de Coca-Cola sin azúcar. Buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión informativa. Todo por una selfie. Una joven de 13 años cayó al vacío cuando se encontraba en una de las barandas del Estadio Metropolitano. El estado de salud de la menor es reservado. Titulares en la emisión central de Redman Noticias. Más revelaciones sobre muerte de Mauricio Leal. Madre del estilista fue asesinada, asegura la Fiscalía. Juez ordena a comunidades indígenas que están en el Parque Nacional en Bogotá que permitan atención de entidades para valorar salud de los menores. Excelentes cifras registran centros de comercio del país. Esperan ventas por 12 billones de pesos en último día sin IVA. Colapsa de nuevo plan para agilizar entrega de pasaportes. Desde el lunes regresan las citas virtuales pese a quejas por fallas en página web de la Cancillería. Omicron llegó a América Latina por Brasil y ya está en México. Expertos de Estados Unidos aseguran que vacunas de Pfizer y Moderna son efectivas contra la variante. La leyenda de la selección alemana, Jürgen Klinsmann, habló con Red Más Noticias. Comparó al Pío Valderrama con James Rodríguez, recordó el partido contra Colombia en el Mundial de Italia 90 y dijo que la Liga Teutona tiene una ventaja sobre la inglesa. Este fin de semana será el encendido navideño en Colombia con Claro. Ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá tendrán una fiesta en simultánea con transmisión en vivo para recibir las fiestas de fin de año. Aquí comienza Red Más Noticias. Muy bien, iniciamos. Un juzgado de Bogotá ordenó a las comunidades indígenas que están en el Parque Nacional que permitan la atención de varias entidades para que valoren la salud de las personas que allí se encuentran. El juzgado 14 Civil de Bogotá ordenó a los líderes indígenas que permanecen en el Parque Nacional, en el centro de la ciudad, que permitan el ingreso de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para atender a los menores que allí se encuentran. Esta decisión se dio al conceder una tutela sobre los derechos de todos los menores y de las madres gestantes y lactantes de las comunidades indígenas que se encuentran asentadas en este lugar, en el Parque Nacional. Para que los líderes no nos cercenen la posibilidad de entrar y verificar los derechos de los niños y niñas. Entonces esta tutela que hoy sale a favor de la niñez colombiana y de la niñez indígena en Vera, es un reconocimiento a que sus derechos están por encima de los demás. Pues nosotros venimos tomando acciones desde el primer día que los Embera están en el Parque Nacional con grupos móviles especiales y equipos móviles de protección y en este momento ya estamos haciendo la verificación y el estado de salud de los niños y niñas, primero de los que están entre los 0 y los 2 años y después seguimos con los de los 3 a los 5 años para garantizar que estén bien de salud. El fin de semana pasado que pudimos entrar de manera concertada con las autoridades indígenas, se enviaron 14 niños y niñas a las unidades médicas. Lamentable accidente en Barranquilla. Una menor cayó al vacío en el Estadio Metropolitano y se debate entre la vida y la muerte. La adolescente había llegado temprano al punto de vacunación contra COVID-19 que funciona en el estadio junto a una familiar a aplicarse la segunda dosis de la vacuna. En confusos hechos que son materia de investigación, la joven cayó al vacío cuando, según testigos, se encontraba apoyada en una baranda del escenario deportivo, al parecer tomándose una selfie cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío. El fiscal general Francisco Barbosa indicó que los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la madre del estilista Mauricio Leal determinan que, en efecto, la mujer fue asesinada. Red Más Noticias consultó a Máximo Duque, exdirector de Medicina Legal, frente a las posibilidades de que una persona cometa suicidio autolesionándose con 4 puñaladas, tal como apareció el cuerpo del estilista. La Fiscalía entregaría los resultados de su autopsia en 1 semana y media. Normalmente no se ve un suicidio con estas características, pero no se descarta. Obviamente hay que hacer una investigación muy juiciosa.
Se han visto casos, especialmente en personas que tengan algún antecedente de base psiquiátrico, pero de todas maneras la investigación tiene que ser integral, no solamente el análisis del cuerpo, deben hacerse otros análisis. El tercer día sin IVA transcurre con normalidad en Bogotá, aunque en algunos establecimientos pues hubo largas filas para aprovechar los descuentos, no se presentaron aglomeraciones. Estas escenas son una preocupación del pasado. En ese tercer día sin IVA del año en Bogotá, en términos generales, no hubo aglomeraciones ni inconvenientes de orden público. El aporte de la tecnología y la posibilidad de comprar por plataformas digitales ayudó para que una vez más los ciudadanos pudieran aprovechar las promociones de este día desde muy temprano. Hoy compramos a las 7 de la mañana que vinimos un computador y un televisor. Según las autoridades, en este tercer día sin IVA no hubo aglomeraciones y no hubo mayores inconvenientes de orden público en los diferentes sectores y comercios donde las personas pudieron cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y de cuidado personal exigidos. Rapidísimo, sin aglomeración, muy buenos los precios, muy bien. Sí, fue rápido. Igual pues depende de las compras también de los demás. Aunque en algún momento se pensó que los descuentos no serían efectivos por la época navideña, gracias a la supervisión de las autoridades, los ciudadanos encontraron muy buenos precios. Efectivo, porque yo vi ese televisor, como 3 millones y pico, me quedó en 1.900. Y el computador que valía 4 millones, me quedó en 2.800. Más o menos fue el descuento entre 600 a 700.000 pesos. Según los comerciantes, ese último día sin IVA tuvo cifras muy positivas para la reactivación económica y muchas personas lograron comprar sus regalos de Navidad por adelantado y se lo llevaron como pudieron a sus casas. Se instaló la mesa de negociación del salario mínimo y se definió el cronograma a seguir hasta el próximo 15 de diciembre. El 10 de diciembre se realizarán dos reuniones. Por un lado, la subcomisión de productividad para elaborar el informe de cómo le ha ido a Colombia en esa materia y por otro lado, los funcionarios del gobierno y del Banco de la República analizarán la situación macroeconómica y las proyecciones de crecimiento. El 13 de diciembre habrá un foro tripartita donde voceros de empresarios y trabajadores explicarán sus propuestas y el gobierno tomará nota para ayudar a tomar una decisión. Hemos iniciado con muy buen ambiente la mesa de negociación del salario mínimo. Hemos acordado, para el día 10 de diciembre se instala la subcomisión de productividad para que el país sepa cómo nos fue 20, 21 o posiblemente 22. La Policía Metropolitana anunció que ha adelantado diferentes operativos en Bogotá para incautar pólvora. Según las autoridades, en 3 días ya son cerca de 200 los elementos que han sido incautados. En Bogotá, recordemos, está prohibida la venta, distribución y almacenamiento de la pólvora. Y hasta el momento han incautado 174 elementos relacionados con pólvora, como cohetes luminosos, los famosos totes, bengalas, diablitos, chispitas, mariposas, volcanes, entre muchos otros. Mucha atención porque a partir de este viernes y hasta el próximo domingo 5 de diciembre la Secretaría Distrital de Salud implementará la estrategia Reto 90, una iniciativa que busca aumentar la velocidad de vacunación contra el COVID-19 con el propósito de alcanzar el 90% de esquemas completos de inmunización contra el virus en la ciudad. Para alcanzar esta meta, la ciudad habilitará 65 puntos de vacunación en toda la ciudad entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche para que todas las personas que aún no han comenzado o no han completado su esquema, sin importar la EPS a la que pertenezcan, se acerquen a recibir su primera, su segunda dosis o también su refuerzo. Adicionalmente, en las zonas de entretenimiento nocturno se vacunará entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Es que vamos a hacer una maratón, un esfuerzo adicional a lo largo de este fin de semana para tratar de llegar a la cobertura del 90% con nuestras dosis de vacuna. Hoy tenemos vacuna. Vamos a hacer un incremento en los puntos de vacunación. Hablamos con todas las EPS. Inicia la temporada navideña y las autoridades le ponen el ojo a los estafadores que pretenden robar a través de plataformas virtuales o atracando en lugares públicos. Paula Granados, buenas noches. ¿Cuáles son esas recomendaciones?
Hola Jenner, buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Las autoridades y los comerciantes en conjunto han hecho una serie de recomendaciones para esas personas que inician desde ya sus compras prenavideñas, como usted se puede dar cuenta. Pues una de esas recomendaciones es reportar posibles anomalías en los cajeros electrónicos cuando las personas saquen dinero de allí. Esta y otras sugerencias se las contamos en el siguiente informe. La Policía Nacional, con el apoyo de FENALCO, realizaron una serie de recomendaciones para evitar fraudes, robo y extorsiones en esta época de compras navideñas. Con el fin de prevenir estos delitos, las autoridades y los comerciantes adelantaron una mesa de diálogo en la que se hizo el lanzamiento del programa contra el delito en Navidad. 20 centros comerciales y una plaza de mercado serán los escenarios para atender los requerimientos respecto a situaciones de inseguridad. Invito a todos los comerciantes de Colombia, a los directivos de FENALCO, a que se unan a esta campaña en pro de nuestra seguridad ciudadana y de la seguridad del comercio. Es decir, denunciando, utilizando el número 165 y estar articuladamente comunicados con el Gaula y la Policía Nacional. Por su parte, la policía entregó sugerencias puntuales para el cuidado de su dinero y de tarjetas de crédito al momento de comprar los regalos de fin de año. Sí. Le exigen realizar pagos por un supuesto servicio de seguridad informal. Si recibe alguna llamada extorsiva pidiendo dinero u otros elementos. Si recibe ofertas para realizar negocios fuera de los perímetros urbanos, extreme las medidas de seguridad. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar en la línea 165 llamada Yo no pago, yo denuncio. Jenner, y es que en caso de ser estafado a través de plataformas virtuales, usted puede interponer la denuncia en la página www.policia.gov.co/denuncia-medio virtual. Es la información que tenemos al respecto. Paula Granados, Red Más Noticias. Muy bien, Paula, gracias. Feliz noche para usted. Desde el Instituto Nacional de Salud están manifestando preocupación por las cifras de quemados con pólvora que ya acumulan los 3 primeros días de diciembre, y esto pese a las campañas que se vienen adelantando. Desafortunadamente, en la lista de lesionados hay menores de edad. Con tan solo 3 días desde que inició el mes de diciembre, las cifras de afectados por pólvora van en aumento. En el más reciente reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud, se registra que a la fecha son 19 personas lesionadas, frente a las 22 que se registraron en el 2020 a la misma fecha de corte, muchos de ellos bajo efecto del alcohol. Hoy tenemos 19 lesionados por pólvora. Nos llama la atención que los menores de edad siguen siendo un porcentaje importante y sobre todo que se siguen presentando lesionados por pólvoras en personas que estaban bajo efectos del alcohol. En este momento 6 son menores de edad, pero lo que queremos llamar la atención es que el tipo de lesiones que están dejando en los niños son lesiones irreversibles. Y es que las lesiones pasan no solo de ser quemaduras, sino también amputaciones. Lesiones no solamente físicas, tipo amputación, daño ocular, daño auditivo, sino estas lesiones también generan una lesión que afecta su desarrollo cognitivo y que quedan para toda la vida. Las regiones en las que se han registrado estos casos de lesiones con pólvora son Antioquia con 6 casos, Tolima con 4, Valle 3, Norte de Santander 2, Risaralda 2, Cesar 1 y Quindío con 1 caso. La Federación Nacional de Pirotecnia recordó cuáles son los elementos que más se utilizan y los que generan las mayores lesiones. La prohibición está hacia los productos que no contienen instrucciones de uso, que no contienen advertencias, que no se sabe quién es su fabricante. Las autoridades recuerdan a los colombianos que el uso de pólvora está prohibido y solo puede ser manipulada por expertos. Ojo con el uso de la pólvora. Este domingo los jóvenes irán a las urnas para elegir a sus representantes en los consejos municipales de juventud, mecanismos que se convertirán en el vehículo para que las peticiones de esta población sean escuchadas y materializadas. Luego de un año en que los reclamos de la juventud fueron protagonistas, este domingo los jóvenes entre 14 y 28 años podrán elegir a sus representantes para los consejos municipales de juventud. Consultamos con ellos su interés por ir a las urnas. ¿Sabes qué son los consejos municipales de juventud? Tengo entendido que las elecciones son este domingo. ¿Y vas a votar? Sí. Tengo la cédula inscrita. Sí sé que son los consejos y las votaciones, si no estoy mal, se realizan este domingo. ¿Y vas a votar? Sí. No sabía. Sí, son los que se van a elegir el 5 de diciembre de este año. ¿Y vas
Sí. Estos consejos se convertirán en el camino para que las propuestas de los jóvenes sean escuchadas y materializadas por los alcaldes y gobernadores. Esto sirvió tanto que hasta los llamados movimientos de primera línea que estaban manifestándose fuertemente contra el establecimiento encontraron esto una válvula de escape. Y en la democracia muchas veces los mandatarios cierran las válvulas. Y cuando cierran las válvulas, ¿qué sucede? Explotan las cosas. En el país se inscribieron 41.000 candidatos en la que será la primera elección en paridad con listas cremallera y 12 millones de jóvenes están habilitados para votar. Servir como medio para concertar la agenda pública de juventudes a nivel municipal, departamental y nacional. Adicionalmente, servir como interlocutores válidos entre la juventud y las entidades de gobierno. Y tercero, hacer veeduría y control de que se cumplan las promesas y que adicionalmente se inviertan adecuadamente los recursos para los jóvenes. Desde la misión de observación electoral desplegaron 261 personas que estarán encargadas de supervisar este proceso para hacer una serie de recomendaciones que permitan mejorar en un futuro. Los jóvenes en este país necesitan espacios donde canalicen sus demandas. Venimos de una protesta social y de un estallido social donde la juventud estuvo en primera línea, como se ha dicho, digamos, de manera popular. Las urnas se abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 4 de la tarde. Y los votantes deben presentar su tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. Si aún no conoce el puesto de votación, lo podrá consultar en la página de la registraduría con su número de identificación. A votar, jóvenes. Y hoy finalizó en Barranquilla el Congreso Mundial de Juristas, donde el país recibió el premio World Peace and Liberty. Durante 2 días, 200 panelistas y más de 3.000 asistentes se dieron cita en el evento más importante de derecho del mundo, que contó con la participación del rey Felipe VI de España, quien destacó que en estos momentos en que el Estado democrático de derecho está sufriendo en algunos países del mundo embates muy preocupantes, Colombia ha hecho un esfuerzo por dotar de desarrollo, estabilidad y vigor a su Constitución. Una Constitución que regula un sistema político democrático basado en la concordia, la libertad y la igualdad, y cuyas líneas fundamentales son el reconocimiento del pluralismo político, el respeto al imperio de la ley, la garantía de los derechos fundamentales y la independencia judicial. Durante el desarrollo del Congreso se resaltó que la democracia colombiana se ha mantenido con firmeza, pese a los muchos riesgos a los que ha tenido que hacer frente durante tantos años. Es una nación que cuenta con instituciones democráticas y representativas ancladas en una densa arquitectura constitucional. A lo largo de su historia, la estabilidad de su sistema político ha radicado en un sistema plural de partidos, con elecciones libres y justas. El presidente Iván Duque señaló que tras 30 años de la Constitución del 91, la democracia colombiana es y seguirá siendo sólida y pidió no ignorar la crisis de Venezuela y a los más de 1.8 millones de migrantes que han llegado a Colombia. Ellos huyen con frío en los huesos, con desolación de la ignominia de un régimen que acabó por completo con la independencia de poderes, con la libertad de prensa, con las libertades económicas. Al finalizar su intervención, el rey Felipe reiteró el compromiso de España con Colombia, con su visión de progreso y reconciliación y con su papel como socio estratégico iberoamericano y de la Unión Europea. Porque compartimos con Colombia una identidad y una parte importante de nuestra historia, por supuesto, pero también porque queremos contribuir con la fraterna nación colombiana a un mundo más justo, más seguro, más sostenible y más próspero. En la clausura del Congreso, el presidente Iván Duque recibió el Premio Paz y Libertad que otorga la Asociación Mundial de Juristas como un reconocimiento a la democracia de Colombia. El premio, que es llamado Nobel del Derecho, es entregado cada 2 años por la asociación a personalidades del mundo y es la primera vez que se le entrega a un país. En esta ocasión, el reconocimiento fue entregado por el rey Felipe VI, quien 2 años atrás recibió el mismo galardón en Madrid. Volvemos, fue desarticulada una organización criminal que se hacía llamar Los de la Quinta. Los 4 delincuentes señalados de casi una decena de homicidios operaban en zona fronteriza entre Colombia, Brasil y Perú. De la banda hacía parte una profesora, quien actualmente trabaja en una escuela de primaria en Leticia. Con el fin de pasar inadvertida, la mujer se tomaba constantemente selfies con sus pequeños alumnos. Sin embargo, había participado
de varios asesinatos asociados al control de rutas de narcotráfico. En el año 2007, trabajando como maestra, ya había sido detenida por portar armas de fuego y munición. En ese entonces se le otorgó la libertad. En Cali esta semana tuvo lugar un incendio en el sector de La Nubia. Sin embargo, del momento difícil quedó una historia positiva que vale la pena destacar. Los bomberos de la ciudad, acudiendo a todo tipo de maniobras, lograron rescatar de las llamas a los 3 gatos cachorros. Las imágenes de la operación se han hecho virales. Este es el sonido de la sirena que indica que una emergencia ocurre en la ciudad. Un incendio estructural en el barrio Antonio Nariño, donde 2 felinos fueron salvados por los que consideramos héroes sin capa. Contaron 2 gatos, los bajaron pues a donde estaba yo, que yo tenía el comando, y los gatos prácticamente estaban pues, no respiraban porque habían inhalado mucho humo y la temperatura. Entonces con el compañero que los trajo procedimos a hacerle reanimación y a colocarle aire a los gatos. Una vez que los gatos ya vimos que estaban más recuperados, llegaron a una ambulancia y se los pasamos a los paramédicos, donde ellos le colocaron oxígeno y terminaron de estabilizarlos. Más adelante encontraron a la madre de los gatos bebés que ya habían sido rescatados y posteriormente fueron entregados entre aplausos por la comunidad. Los gatos quedaron vivos, realizando la búsqueda, encontraron otro gato, pero ese sí estaba mejor y los paramédicos lograron estabilizar los gatos. En ese sentido han mencionado que esto hace parte de su vocación. No, pero eran sentimientos encontrados porque al ver los gatos que no respiraban y ver que eran tan bebés, pues uno se llena de muchos sentimientos, pero sabíamos que teníamos que hacer todo lo posible por salvarlos y gracias a Dios pues llegó la ambulancia a tiempo y se pudo terminar pues de reanimar y estabilizarlos. Finalmente el incendio de la vivienda fue controlada, aunque el balance fue de pérdida total. Al parecer la manipulación de artefactos eléctricos y elementos de fuego por menores de edad habrían ocasionado el incendio. Los créditos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías ascienden a 34.4 billones de pesos al cierre de noviembre, recursos que han beneficiado a 865.000 empresas. Estas garantías han sido una herramienta durante la pandemia que le ha permitido acceder al mercado financiero y tener liquidez para trabajar durante el periodo de crisis y, según los cálculos, ha permitido preservar más de 2.4 millones de empleos entre abril de 2020 y noviembre de este 2021. Al finalizar este año, el objetivo es haber respaldado entre 36.5 y 37.5 billones de pesos. Un grupo de concejales de diferentes partidos políticos le enviaron una carta a la alcaldesa Claudia López para que el POT no sea decretado. Esto ante el poco tiempo que queda para debatir esta iniciativa. En total son 15 concejales de diferentes partidos políticos quienes le reiteraron la solicitud a la alcaldesa Claudia López de no decretar el POT, porque no se ha podido discutir en el Cabildo debido a una serie de tutelas y recusaciones que hasta el momento no han dejado que se debata el texto propuesto por el distrito. Donde le manifestamos que a la luz de lo que ha ocurrido con el trámite del POT aquí en el Consejo, que por impedimentos, recusaciones, no ha podido debatirse de fondo, pues pensemos en una fórmula, un acuerdo político, que no sea que tratemos de sacarlo pupitreado en estas noches que quedan antes del 8 de diciembre y que tampoco saque por decreto el proyecto que radicó originalmente, que tiene graves problemas. En esa comunicación los concejales plantean que se hunda el plan de ordenamiento territorial actual y que en el primer semestre del próximo año se pueda cambiar el reglamento interno del Consejo para evitar que cualquier ciudadano, por medio de tutelas, vuelva a frenar la discusión de proyectos como este. Construyamos un acuerdo de ciudad, lo radique nuevamente el año entrante, recojamos las inquietudes ciudadanas y del Consejo que se han expresado en las últimas semanas y de esa forma construyamos un verdadero POT que sea una construcción colectiva de visión de ciudad. Cabe recordar que tanto el plan de ordenamiento territorial como el presupuesto de Bogotá deben ser aprobados antes del 8 de diciembre. De lo contrario, la alcaldesa Claudia López podrá decretarlo. La Asociación Colombiana de Medios de Información denunció un supuesto mico en un proyecto anticorrupción que hace de tránsito en el Congreso de la República. Como otro atentado contra la libertad de prensa, calificó Asomedios la inclusión de un artículo en la ponencia de esta iniciativa que elimina cualquier beneficio penal y que aumenta la condena a 10 años de cárcel para quienes cometan injuria o calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos. Según el gremio, de aprobarse este proyecto, representaría una amenaza para cualquier persona que esté interesada en denunciar posibles irregularidades.
Y pese a haberse declarado desierta la licitación, el registrador nacional, Alexander Vega, informó que sí habrá un software propio de escrutinio para las elecciones de 2022. El funcionario anunció que este 3 de diciembre firmó un convenio con un organismo multilateral que tiene experiencia en laboratorios de tecnología para garantizar el soporte informático en el conteo de los votos durante los próximos comicios. Vega añadió que la auditoría la realizará una universidad pública. En Cali, las autoridades dieron a conocer la temática del alumbrado navideño para este año bajo una propuesta de recuperar el amor y el sentido de pertenencia por la ciudad, tras un año difícil en materia de salud y en materia social. Para conocer los detalles, saludamos a esta hora a nuestro compañero periodista Alejandro Muñoz. Alejandro, buenas noches. Buenas noches para usted y para toda la audiencia de Red Más Noticias. Pues le cuento a usted y a todos los televidentes que precisamente el alumbrado navideño para este año contará con un componente musical y artístico, además de un gran show de luces. Y como usted lo decía, el propósito finalmente es recuperar el sentido de pertenencia por esta ciudad, recuperando valores que identifican a los caleños como la paz, la solidaridad, la alegría, entre otros valores. A continuación, el siguiente informe. Este año el alumbrado navideño estará bajo el lema de Te Queremos Cali, con el cual se buscará resaltar las tradiciones y los valores de los caleños, en un show que promete divertir e impresionar a propios y turistas. Va a estar principalmente en el Boulevard de la Avenida del Río, pero también tendremos algunas zonas periféricas iluminadas, como el Parque de la Horqueta, el Parque de la 72W. También tendrá derroche tecnológico, con un mapping que se desarrollará en lo que es el edificio Coltabaco, hoy sede del Instituto Popular de Cultura. Por otro lado, los 3 Reyes Magos, después de recorrer diferentes lugares de la región, llegarán a Cali para darse un borondo por los sitios emblemáticos de la ciudad. Cada uno de estos conceptos hasta llegar al nacimiento del Niño Dios en la plazoleta del Camp, que estará el pesebre. Es importante, nuestro show central es en el Boulevard del Río, tendremos también un túnel tecnológico entre la calle de la Escopeta y la calle Octava, tendremos también el mapping en el edificio Coltabaco, donde además va a ser la inauguración este Día de las Velitas 7 de diciembre. En total serán 1.400.000 luces que llenarán de alegría a los diferentes sectores de la ciudad, y el túnel interactivo contará con más de 80.000 puntos de bombillos LED. Se invita a todos los ciudadanos a participar del mejor pesebre y la mejor cuadra iluminada. Las inscripciones están abiertas hasta este próximo 15 de diciembre. Corfecali, la entidad encargada de realizar toda la ejecución del alumbrado navideño, le costó 7.871 millones de pesos. Y con el edificio del Coltabaco al fondo me despido, porque allí va a ser uno de los shows central este próximo 7 de diciembre. Con esta información me despido desde Cali, en el centro, en el Boulevard del Río. Alejandro Muñoz, Red Más Noticias. Muy bien, Alejandro. Feliz fin de semana en Cali. Vamos con noticias de la política. No aceptaré hacer parte de ninguna de estas listas separadas. Esas fueron las palabras con las que Humberto de la Calle declinó su candidatura al Congreso. Se confirma que no aspirará al Congreso de la República Humberto de la Calle, porque no quiere ser parte de las divisiones en listas separadas que terminan compitiendo entre sí. En vista de que han aflorado diversas listas dentro de la coalición Centro Esperanza, manifiesto que no deseo contribuir a la división y no aceptaré hacer parte de ninguna de estas listas separadas. La unidad de todas las agrupaciones ubicadas en el centro político es esencial. A pesar de que todos quieren con De la Calle, se reafirma su posición de que trabajará como obrero por la coalición. Yo vengo aquí a maletear de obrero de estos señores, uno de los cuales será el presidente de la República de Colombia. Sin embargo, otros precandidatos le dieron la razón al exnegociador de paz. Mi total coincidencia con Humberto de la Calle en la idea de que lo mejor para la coalición Centro Esperanza 2022 es ir con listas unificadas al Senado y a las cámaras donde las normas lo permitan. Y con más razón si ello conduce a que Humberto encabece la lista de Senado. Por eso la presencia de Humberto de la Calle era una prenda de garantía para que todo ese proceso pudiera acometerse con éxito. No logramos ese acuerdo, pero espero que estemos a tiempo para que él reconsidere su posición y decida encabezar una lista de la coalición cerrada,
con participación paritaria de mujeres. A eso también le apostamos en el nuevo liberalismo. De acuerdo con De la Calle, en Coalición Centro Esperanza necesitamos lista única al Senado. La unidad nos fortalece, motiva a los colombianos y nos da una ruta segura hacia el 2022. Debemos actuar con grandeza y generosidad para seguirle dando buenas noticias al país. Para De la Calle es necesario que todas las fuerzas converjan en Coalición Centro Esperanza, unan sus fuerzas y presenten una sola lista, y no fracturada como pasa con Partido Verde y Nuevo Liberalismo. Galán insistirá en su proyecto. La industria del entretenimiento nocturno estuvo reunida en la edición 2021 de Expobar en medio de un proceso de reactivación económica gradual. Representantes nacionales e internacionales de la vida nocturna participaron de Expobar 2021, el encuentro de empresarios e inversionistas de bares, restaurantes y ofertas turísticas que destacan cuando el cielo se oscurece. En pleno proceso de reactivación económica, uno de los sectores más afectados por la pandemia en el país ha sido el del entretenimiento nocturno. Espacios como estos combinan con las luces neón y la música a todo volumen como una nueva esperanza. Expobar es ese punto de encuentro de toda la cadena turística, de valor de nuestro sector, bartenders, meseros, propietarios, todo el personal administrativo de marketing que compone la cadena. Mayoritariamente el 58% son mujeres que trabajan y emplean nuestro sector. Un bar se convierte en el escenario de este evento, mientras que baristas de todo el mundo comparten sus más llamativas preparaciones. Mientras que inició su proceso de reactivación a mitad de año, hasta la actualidad han sido cerca de 100.000 los empleos que han vuelto a operar. Empleos que no solo están ligados directamente a la industria de la noche, sino que también tienen que ver con utensilios de cocina, gastronomía e incluso transporte. En la industria de la felicidad, como suelen llamarlo sus panelistas, la fiesta se convierte en un espacio de interacción que busca fomentar una diversión sana y segura cada vez más fuerte. Claro Colombia hizo el lanzamiento oficial de los nuevos servicios de su nube pública, una oferta para pequeñas, medianas y grandes empresas interesadas en participar de la transformación digital. Radma Noticias hace parte de la oferta de servicios de América Móvil en Colombia. Los nuevos servicios de Claro Cloud permitirán a las empresas competir, aumentar su presencia digital e innovar en productos para los consumidores. Es el mejor momento para acelerar nuestra transformación digital. Y el corazón de la transformación digital es la nube. ¿Sí? En estos modelos mucho más flexibles, mucho más amables, locales, no en moneda local, facturación local. Esta nueva nube pública se convierte en la mejor opción local, ya que Claro Colombia es el operador con mayor cobertura del país, pues llega al 99% del territorio nacional. Una de las principales ventajas también está en que Claro Cloud tiene presencia en 10 países de la región. La infraestructura y la arquitectura que tenemos como operación regional permite que los mejores beneficios en cuanto a velocidad, latencia, conectividad sean utilizados y no tengas que buscar un recurso adicional para poder llegar a tu servidor que se encuentra en Dallas, que se encuentra en Miami, que se encuentra en Brasil, sino lo puedas tener de una forma local. Esta es una de las ventajas más importantes por temas de red. Nuestra conectividad soporta esta nueva nube, este nuevo lanzamiento. Podemos hacer recuperación de desastres en los data centers de cualquiera de estos países. La seguridad ante cualquier amenaza cibernética es otro de los beneficios que ofrece este servicio a las empresas. Es una nube diseñada, instalada y provisionada con todos los protocolos de seguridad para que la información y las bases de datos de nuestros clientes estén seguras a los ataques cibernéticos. Entonces, esto tiene todas las bondades para que una empresa ingrese al nuevo mundo de la nube en Colombia. Claro Cloud está dirigida para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que busquen hacerle frente a los desafíos de la tecnología que se aceleraron con la llegada de la pandemia. Ustedes tienen que invertir en ir hacia la nube y tener un rápido retorno de inversión. Ese retorno de inversión se los está dando justamente porque tienen forma de crecer las aplicaciones, tienen forma de controlar, tienen forma de monitorear granularmente dónde están gastando sus recursos de computación, de red, absolutamente todo. Con las capacidades
flexibles de la nube, tú puedes incrementar eso de un día para otro, atender a tus clientes en el día sin IVA o en un día de la madre o en un día de temporada navideña y después, pasada la temporada, desmontarlo y estás entregando un servicio acorde a las necesidades de tus clientes y al volumen de demanda. El mercado de cloud llegaría a los 7.4 billones de dólares y se espera que crezca 34% el próximo año. Una tierna visita recibió la policía. Janfrey llegó a la escuela de caballería de la institución castrense y no solo sacó sonrisas, sino que puso a correr al director de la policía, al general Jorge Luis Vargas. Una grata sorpresa de parte de la policía recibió Janfrey, el niño de 2 años que se volvió viral después de conocerse un video en el que varios dijeron que el menor actuaba como un adulto, pero que además fue calificado como tierno. El propio director de la policía fue quien lo recibió en una de las instalaciones de caballería y le cumplió su prematuro sueño a Janfrey. ¡Lléveselo, lléveselo! Desde pequeño, con la ilusión de ser policía y demostrando su amor por los animales, Janfrey siguió desatando sentimientos a quienes lo vieron emocionado frente a uno de los equinos de la institución. El general Vargas acompañó a la mamá del pequeño y a su primo, quien fue el que viralizó el primer video. Nos vamos a sumar nosotros, los policías de Colombia, con unos médicos de la Policía Nacional uniformados, que quieren ellos hacer todo lo posible para que médicamente Janfrey siempre esté bien, doña Tatiana. Gracias. Y es que en su visita, el futuro policía Janfrey hasta puso en jaque a un patrullero. Hey Janfrey, ¿cómo vamos? ¿Ese es el dinosaurio que te regaló el mundo? El invitado, al final, le dejó un mensaje a todos los colombianos. Noticias del mundo con los Estados Unidos que llamando 9 millones de vacunas a África para hacer frente a la variante Omicron, que en América Latina, después de Brasil, ya llegó a México. Entre tanto, no se conoce de ningún fallecido a causa de esta variante. La OMS señala que la clave no es prohibir viajes, sino fomentar la vacunación. La variante Omicron sigue propagándose aún en medio de más preguntas que respuestas. Después de llegar por Brasil a América Latina, México ya confirmó la presencia de esta variante en su territorio. El primer caso positivo de la variante Omicron en México es una persona de 51 años, proveniente de Sudáfrica. Tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado en la Ciudad de México para evitar contagiar. Sao Paulo canceló su tradicional fiesta de fin de año y mientras nuevos contagios se conocen en su territorio, las opiniones están divididas entre sus habitantes. Estoy muy triste, me gusta mucho la fiesta, siempre voy, es muy común, pero la gente en este momento tiene que pensar en el bien común, no solo individual. Creo que la humanidad sin fiestas es triste. Nos perdemos las fiestas, pero es un momento en el que tenemos que cuidarnos y después podremos tener muchas fiestas. En 5 estados de Estados Unidos ya está presente y así dio a conocer la noticia al estado de Nueva York. El estado de Nueva York ha confirmado 5 casos de Omicron. Permítanme ser claro, esto es motivo de alarma. Sabíamos que esta variante estaba por llegar y tenemos las herramientas para detener la propagación. Pónganse su vacuna, pónganse su refuerzo, usen el tapabocas. Mientras se propaga por más países, aún no hay confirmación de ninguna víctima mortal por esta variante. Todavía no he visto informes de muertes relacionadas con Omicron. No se ha llegado a ninguna conclusión mientras sigan investigando la cepa. Entiendo completamente la sensación que existe en este momento de que queremos saber todo lo posible al respecto, pero todavía no tenemos toda la información. Como lo dijimos hace una semana, tomará 2 o 3 semanas. Eso fue hace una semana, así que aún tomará algo de tiempo para tener conclusiones aquí.
Pero el parte ha sido positivo sobre las vacunas. Lo que mostró el estudio es que si usan una de esas 6 vacunas que estudiamos en este ensayo, se obtiene una muy buena respuesta inmune que involucra a los anticuerpos, que es la parte del sistema inmune que brinda la protección directa contra el COVID-19. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, señaló que según los primeros estudios, quienes ya recibieron su refuerzo de Pfizer y Moderna han aumentado notablemente los anticuerpos contra Omicron. El Papa Francisco celebró una misa multitudinaria en Chipre durante su viaje apostólico. Al evento en el estadio de Nicosia asistieron casi 10.000 personas. Desde Chipre, el Papa Francisco condenó la esclavitud y la tortura a los migrantes. Pidió abrir los ojos por todo por los que tienen que pasar los inmigrantes, haciendo un paralelo con la Segunda Guerra Mundial. El Papa Francisco viajará a Grecia este sábado, donde visitará un centro de acogida para inmigrantes en la isla de Lesbos. Desde Chipre hizo también el Papa Francisco un llamado de unidad. Esto es lo que les pido, que permanezcan siempre juntos, siempre unidos, que vayan juntos con alegría, como hermanos cristianos, hijos del Padre único, y lo pido para mí también. Nuevamente cierran los colegios en Nueva Delhi ante el aumento de la contaminación del aire. Autoridades señalaron que el índice de calidad se mantuvo durante todo el día en la categoría de peligroso. En noviembre, las autoridades ya habían cerrado los colegios durante 2 semanas por el mismo motivo. El Tribunal Supremo de la India, que ha interpelado al gobierno por casi un mes para pedir acciones, dio un plazo de 24 horas para que se tomen medidas que hagan frente de manera contundente a los niveles de toxicidad del aire en la capital, catalogada como la más contaminada del mundo. La tensión entre Rusia y Ucrania va en aumento. Mientras Rusia sigue mandando tropas a la frontera, el presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos está listo para defender a Ucrania en caso de ser necesario. Aún no hay fecha para el eventual encuentro entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin. El periodo de entrenamiento de invierno empezó en Rusia. El enemigo ya empezó los ejercicios cerca de Ucrania y aumentó su inteligencia. Está verificando comunicaciones y llevando a cabo medidas de ocultación. No cesa la tensión en la frontera y las continuas advertencias de Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Un día después de conocerse un eventual encuentro entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, el Kremlin ofreció detalles. Aún no se ha confirmado la fecha exacta. El trabajo está en marcha. ¿Y el formato? Estamos hablando de una videollamada. Cada vez son más las tropas rusas que llegan a la frontera. El número total de tropas en el territorio de la Federación Rusa, así como los territorios ocupados temporalmente que se pueden usar para una escalada. Ahí se estima que actualmente hay 94.000 personas. Por ahora esperan evitar el conflicto. Subrayo que la escalada es un escenario probable, pero no inevitable, y nuestra tarea es prevenirlo. O cuanto mejor trabajemos nosotros mismos y nuestros socios, menor será la amenaza de escalada. Pero mientras Rusia sigue llevando tropas a la frontera desde Estados Unidos, el presidente Biden aseguró que están listos para defender a Ucrania en caso de ser necesario. He estado en contacto constantemente con nuestros aliados en Europa, con los ucranianos. Mi secretario de Estado, el asesor de Seguridad Nacional, se han involucrado ampliamente. Y lo que estoy haciendo es reunir lo que creo que será el más completo y significativo conjunto de iniciativas. Va a ser difícil para Putin seguir adelante y hacer lo que a la gente le preocupa que pueda hacer. Eso es lo que está en juego en este momento. Por ahora, en medio de la tensión, crece la expectativa para conocer fecha y hora de la reunión entre los presidentes Biden y Putin en un momento determinante. En Estados Unidos el desempleo se redujo a 4.2% en noviembre, según reportes oficiales, lo que significa que se crearon algo más de 210.000 empleos. La cifra se quedó corta, ya que los analistas económicos esperaban que se crearan al menos 400.000 puestos de trabajo. Sin embargo, se cree que la Reserva Federal tome la decisión de quitar parte de los estímulos que ha dado para superar la crisis de la pandemia e incluso es probable que aumente las tasas de interés en el primer trimestre de 2022.
Una fiscal formuló cargos de homicidio involuntario contra los padres de un joven de 15 años que mató a 4 estudiantes en una escuela secundaria en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. La fiscalía considera que fueron criminalmente negligentes. Los padres de Ethan Crumbley, de 15 años, se enfrentan a 4 cargos de homicidio involuntario 3 días después de que la policía señalara a su hijo de ser el responsable de matar a 4 estudiantes y a herir a otros 7. La Fiscalía decidió la medida al juzgar que las acciones de ambos jugaron un rol decisivo en lo ocurrido, pues el joven usó una pistola que compró su padre antes del ataque, el más mortífero de este año en una escuela en Estados Unidos. El ente señala además que la masacre podría haberse evitado si se hubiera actuado ante las pistas que dejó el joven días antes de lo sucedido. La maestra de Ethan encontró una nota en su escritorio que la alarmó hasta el punto que tomó una foto con su celular. La nota contenía lo siguiente: un dibujo de una pistola semiautomática apuntando ante las palabras: "Los pensamientos no se detienen, ayúdame". En otra sección de la nota había un dibujo de una bala con las siguientes palabras encima de esa bala: "Sangre por todas partes". Una nota sobre la que la madre fue notificada. En la reunión a James y Jennifer Crumbley se les mostró el dibujo y se les informó que debían llevar a su hijo a terapia dentro de las 48 horas. Tanto James como Jennifer Crumbley no preguntaron a su hijo si tenía un arma, ni siquiera inspeccionaron su mochila. El atacante de 15 años será juzgado como adulto y se enfrenta a una cadena perpetua. El régimen de Nicolás Maduro expulsó de Venezuela en las últimas horas a los observadores electorales de la Unión Europea. A través de una carta, el Ministerio de Relaciones Exteriores negó la extensión de sus visas. El grupo de funcionarios europeos tenía previsto permanecer en Venezuela hasta el próximo 13 de diciembre. Sin embargo, se les ordenó salir de inmediato del país. La decisión se da después de que el régimen de Maduro desestimara el informe emitido por la Comisión Europea sobre el proceso electoral del pasado 21 de noviembre. La Audiencia Nacional de España ratificó la decisión de extraditar al ex general venezolano Hugo Armando El Pollo Carvajal, reclamado por Estados Unidos. La justicia española ratificó que las garantías prestadas por el país norteamericano son suficientes para proceder a su entrega. Carvajal, quien por más de una década condujo la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, es acusado por la justicia estadounidense de ser uno de los principales miembros fundadores del denominado Cartel de los Soles, que controla el narcotráfico en Venezuela. Los países europeos expresaron decepción y preocupación por la actitud de Irán en las negociaciones sobre el programa nuclear que retomaron hace unos días en Viena. Durante este fin de semana, las negociaciones se pondrán en pausa para que los diplomáticos europeos puedan revisar las propuestas de la República Islámica. La Casa Blanca, por su lado, arremetió contra Irán, pues acusó al país de iniciar la nueva ronda de diálogos con provocaciones y sin propuestas constructivas. La nueva administración iraní no llegó a Viena con propuestas constructivas. Las primeras 6 rondas de negociaciones avanzaron, encontrando soluciones de compromiso creativas para muchos de los problemas más difíciles para todas las partes. El enfoque de Irán esta semana no fue, desafortunadamente, tratar de resolver los problemas restantes. ¿Qué tal y bienvenidos? Estas son las noticias principales en materia del entretenimiento. Comenzamos este fin de semana agendándonos para disfrutar del encendido navideño en Colombia con Claro. Ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá tendrán una fiesta en simultánea con transmisiones en vivo para recibir a las fiestas del fin de año a ritmo y gracia de Encanto, la nueva película de Disney inspirada en Colombia. Magia en el cielo con luces pirotécnicas, música navideña y sí, espíritu alegre se encendieron. Hay que celebrar por todo lo alto que Encanto, una película inspirada en Colombia, nos tiene de moda en el mundo por las razones adecuadas. Este fue el show de mapping del que disfrutamos muchos colombianos antes de empezar el mes de diciembre y sus proyecciones continuarán este fin de semana.
Navidades no son iguales sin una voz particular, una como el ronquido con gracia de Adriana Lucía. Su voz impregnada de sabana y río Sinú la han catalogado como una de las grandes artistas colombianas, de las más auténticas de nuestra tradición y folclore. Adriana Lucía tendrá un espectáculo sin precedentes, acompañada de la Orquesta Sinfónica de Bogotá, quienes de hecho preparan para la noche una canción especial. Antes de estos espectáculos podrá escuchar el conteo como si fuera Año Nuevo para el encendido navideño. Será el momento en el que ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá le den la bienvenida esperada a la Navidad. Hogwarts celebra la Navidad con ocasión del aniversario número 20 de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Los estudios de Universal han estrenado esta semana su decoración e iluminación navideña. Uno de los elementos estrellas es el castillo de Hogwarts, que presenta un increíble espectáculo de luces y sonidos. Sientes que estás en la película, así comentaba una visitante que, como otros muchos, revivió Harry Potter y la Piedra Filosofal 20 años después del estreno en cines del primer filme. Karol G ya está en Colombia y hizo una especial visita a la cárcel de mujeres en la ciudad de Medellín, junto a la activista social y actriz Johanna Bamón, quien la invitó a encontrarse con las valientes mujeres del centro de reclusión, previo a sus 2 fechas sold out en el estadio Atanasio Girardot este sábado y domingo. A Karol G se le vio muy contenta junto a Johanna, quienes les regalaron un día de felicidad y optimismo, además de esperanza a varias mujeres. El parcero colombiano Juanes fue invitado de honor a la Casa Blanca este jueves en medio del encendido navideño tradicional a cargo de la primera dama Jill Biden y su esposo Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Por supuesto, Juanes llevó un poco de nuestra cultura al recinto, interpretando el himno navideño Last Christmas en español e inglés. La ceremonia nacional de iluminación del árbol de Navidad será transmitida el próximo 5 de diciembre por televisión. Otros artistas que hicieron parte del evento son Kristen Chenoweth, Her, Patti LaBelle, Maren Morris, Billy Porter y Chris Stapleton. Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Segunda hora de información en nuestra emisión central de Redma Noticias. La noticia, un lamentable hecho que ocurrió en Barranquilla. Una joven de 13 años que cayó al vacío cuando se encontraba en una de las barandas del Estadio Metropolitano, a donde había asistido a vacunarse contra el COVID-19. Al parecer, la menor se iba a tomar una selfie, pues hace pocos minutos la menor perdió la vida. Kimberly Martínez con más detalles de esta lamentable información. Kimberly. Jenner, ¿qué tal? Los saludo desde el Camino Universitario Distrital Adelita de Chara, donde fue trasladado la menor Stephanie Guerrero, de solo 13 años, esta mañana, luego de sufrir ese terrible accidente en el interior del Estadio Metropolitano. Como usted lo decía, ella llegó hasta allá a recibir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 e infortunadamente cayó al vacío a una altura aproximadamente de 10 metros, pero las graves heridas le produjeron la muerte hace pocos minutos. La adolescente había llegado temprano esta mañana al punto de vacunación contra COVID-19 que funciona en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, junto a una familiar a aplicarse la segunda dosis de la vacuna. En confusos hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, la joven cayó al vacío cuando, según testigos, se encontraba apoyada en una baranda del escenario deportivo, al parecer tomándose una selfie, y perdió el equilibrio. Las personas que se encontraban en el sitio en ese momento salieron desesperadas a auxiliarla. La Secretaría de Salud del distrito, que es la responsable del punto de inmunización, aseguró a través de un comunicado a la opinión pública que lo sucedido es un hecho que no está relacionado con el proceso de inmunización y que el personal médico que se encuentra en el lugar de manera permanente le brindó los primeros auxilios y la trasladó a un centro asistencial.
De inmediato activamos el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Distrito para garantizar la atención del caso. La paciente se encuentra en el camino a Delita de Char recibiendo la atención médica requerida. Precisamente hace unos minutos logramos hablar con la señora Teresa, la mamá de Stephanie, aquí afuera del centro asistencial, después que le dieron la noticia de su fallecimiento. Nos explicó un poco qué fue lo que sucedió y también dice que ella en realidad no estaba jugando en la baranda, simplemente se sentó ahí a esperar a su mamá cuando cayó. Mi niña le tocaba la vacuna, la segunda dosis la llevé. Mi niña que estaba de primero la vacunaron. Y la otra niña también, la otra niña empezó a sentirse mal, de una vez desmayada, la niña mía no. Estábamos mirando, en eso la niña agarró para allá, la señora, la mamá de la otra niña, empezó a decir que estaba convulsionando y mi hija convulsionaba cuando estaba pequeñita. Y yo, o sea, de ver la angustia de la mamita esa, me regresé y mi hija se fue y se sentó en la baranda. Y a los 2 minutos que volteó mi hija, la vi caer, pero ella no estaba en ninguna selfie como dicen que se estaba tomando. La señora también nos dijo que no recibió una atención rápida y oportuna, que tuvo que esperar casi 20 minutos la ambulancia y cuando fue trasladado al primer centro asistencial, más de 1 hora para que la atendieran. Con esta lamentable noticia nos despedimos desde Barranquilla, informó Kimberly Martínez para Red Más Noticias. Muy buenas noches. Terribles estos hechos, muy lamentable lo que ha sucedido con esta muchacha de solo 13 años, justamente tratando de buscar junto con su familia mayor salud, mayor protección y vean ustedes en lo que termina esta tragedia, porque es literalmente una tragedia. Francamente quedan un par de interrogantes por resolver y esperamos que las autoridades puedan resolverlos lo más pronto posible, por supuesto con las condolencias para la mamá, los familiares de esta muchacha. En primer lugar, si la jornada de vacunación no se da en las tribunas, sino que se da en los lugares cerrados, ¿por qué las personas terminan accediendo a las tribunas? ¿Cómo es posible que no existan unos mecanismos, unas puertas de seguridad, unos guardias que estén evitando que quienes van a vacunarse estén andando para arriba y para abajo por el estadio? Por supuesto que eso será materia de investigación por parte de las autoridades. Un segundo elemento tiene que ver con la dificultad que tiene el común de las personas cuando entra a un escenario de semejantes magnitudes para tener un comportamiento como el que tendría si estuviera en un partido de fútbol, en un evento deportivo, donde hay muchos más cuidados. Parecería como si uno perdiera el sentido de las proporciones, el sentido del riesgo, verdaderamente en dónde es que está parado en ese momento cuando está solo en un escenario de esos o en un teatro y se sube al escenario, qué sé yo, porque termina como perdiendo las proporciones de para qué es aquella construcción. Pero el tercer punto, la madre ha aclarado que ella no se estaba tomando una selfie, hay testigos o personas cercanas que dicen que quizás fue por una selfie, vaya uno a saber y habrá gente en sus casas que dice eso es una exageración, ¿quién se va a terminar cayendo de esas alturas por una selfie? Pues hay estudios que han mostrado que esa tendencia de la gente a tomarse selfies se ha convertido en una especie de epidemia a la hora de generar muertes, es decir, muchísima gente muere por tomarse selfies y los estudios que grosso modo se han hecho con herramientas que identifican las noticias de aquí y allá alrededor del mundo, muestran que desde 2008 hasta este año 2021 ha habido 380 fallecimientos en el mundo de personas por estarse tomando selfies. Y de esos 380, el 56% han sido por caídas. 56% por caídas, es decir, 216 personas fallecidas tomándose selfies por caídas, 123 por vehículos que no ven un vehículo por estarse tomando una selfie y la terminan cayendo muertas, y finalmente 60 personas que terminan siendo ahogadas porque se caen a un río, se caen a un lago, etcétera, etcétera. Es decir, que este tema de tener cuidado con andarse tomando selfies, por supuesto que es un imperativo desde la perspectiva de las autoridades de salud, sobre todo teniendo en cuenta semejantes cifras. Nuestras condolencias para la familia de esta muchacha. Así es, Mauricio, nuestro sentimiento de condolencias para los familiares de esta pequeña, 13 añitos. Vamos con más informaciones. Nuevas revelaciones sobre la muerte del estilista Mauricio Leal. La Fiscalía determinó que la mamá de Leal fue asesinada. Consultamos a un experto forense y analizó pormenores de lo que podría ser la conclusión de este caso.
El fiscal general Francisco Barbosa se refirió al caso de la muerte de Mauricio Leal y su mamá. Indicó que los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la madre del estilista concluyeron que, en efecto, la mujer fue asesinada. Según Barbosa, la muerte fue producto de un homicidio por una herida cortopunzante en su abdomen. Sin embargo, los resultados sobre las causas del deceso de Mauricio Leal aún no se han revelado. Red Más Noticias consultó a Máximo Duque, es director de Medicina Legal, frente a las posibilidades de que una persona cometa suicidio autolesionándose con 4 puñaladas. Normalmente no se ve un suicidio con estas características, pero no se descarta. Obviamente hay que hacer una investigación muy juiciosa. Se han visto casos, especialmente en personas que tengan algún antecedente de base psiquiátrico, pero de todas maneras la investigación tiene que ser integral, no solamente el análisis del cuerpo, deben hacerse otros análisis. Señaló que podrían existir otras razones por las que una persona cometería suicidio bajo determinados efectos mentales. Las enfermedades psiquiátricas pueden ser generadas también por el consumo de fármacos o de estupefacientes. Me refiero a las enfermedades, digamos, de base orgánica. O también es factible que una persona, estando drogada o embriagada o intoxicada con algún tipo de sustancia, pueda tener alucinaciones o trastornos que los lleven a cometer hechos muy violentos o a autolesionarse. El exdirector de Medicina Legal aclaró que, aunque un médico forense da elementos para definir cómo murió una persona, no es quien concluye el diagnóstico definitivo. La manera de muerte, es decir, si se trata de un homicidio, suicidio natural o accidental, es una posibilidad, es una hipótesis que plantea el médico forense, pero es la autoridad la que la tiene que verificar y obviamente unir un montón de piezas que tienen estas investigaciones. Tras las diferentes hipótesis que se han tejido en torno a las 2 muertes, la Fiscalía podría entregar los resultados finales en semana o semana y media. En el tercer día sin IVA de este año se superaron las ventas de las 2 jornadas anteriores. A las 5 de la tarde se habían vendido 7.4 billones de pesos. Los resultados preliminares se darán a conocer mañana y en 2 semanas incluyen algunos datos de comercio electrónico que aún quedan pendientes. Como una jornada muy exitosa calificó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Jimena Lombana, el tercer día sin IVA de este año. Según los datos preliminares, las ventas superaron las registradas en las 2 jornadas anteriores. Con corte a las 5 de la tarde, tenemos ventas por 7.4 billones de pesos. Por supuesto, las cifras finales se darán mañana en la mañana. De acuerdo con los datos de la DIAN, en esta ocasión los colombianos compraron más productos relacionados con los regalos de Navidad, siendo las prendas de vestir los más buscados. Productos que tenemos que cambian un poco la perspectiva de los anteriores días sin IVA, como las prendas de vestir. Hoy vemos que los colombianos están comprando su atuendo navideño, sus prendas de vestir, de la misma manera el calzado, productos textiles, y pasa muy por debajo todo el tema de computadores y electrodomésticos. Según Fenalco, los comercios medianos estuvieron más dinámicos y muchas de las compras se hicieron en esos locales, lo que según la ministra demuestra que la formalización avanza. Es que en esta oportunidad se han beneficiado mucho más los pequeños, medianos establecimientos de comercio más allá de las grandes superficies. Formalización, como cada vez más comerciantes y particularmente medianos y pequeños comerciantes se han acogido al régimen de la factura electrónica. Estas 3 jornadas han sido fundamentales para la reactivación según el comercio y compensa el esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno. Sumado los 3 días sin IVA, los 30 billones de pesos, prácticamente duplicando las ventas del año 2020, y en ese sentido pues consideramos que esta estrategia de reactivación es muy importante para el país y seguirla manteniendo como una política de Estado. El comercio electrónico juega cada día un papel más importante en las ventas nacionales y los días sin IVA lo demuestran. Tanto el gobierno como los comerciantes destacaron que no hubo aglomeraciones ni trancones en el servicio de Internet y que se cumplieron las normas de bioseguridad. Con la reunión de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales se instaló la mesa para negociar el salario mínimo de 2022. Se estableció el cronograma de reuniones para buscar el consenso en unas circunstancias diferentes y posibles propuestas muy distantes.
Este viernes quedó instalada la mesa de negociación del salario mínimo y se estableció el cronograma a seguir en los próximos días para buscar un consenso, en medio de circunstancias diferentes. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, estuvo al frente de esta primera cita a la que asistieron de manera virtual los voceros de gremios y de trabajadores. El cronograma que quedó establecido indica que el 10 de diciembre habrá 2 reuniones. Por un lado, la subcomisión de productividad para analizar qué tanto se ha avanzado en la materia y elaborará un informe que presentará luego a consideración de los participantes. Hemos iniciado con muy buen ambiente la mesa de negociación del salario mínimo. Hemos acordado para el día 10 de diciembre se instala la subcomisión de productividad para que el país sepa cómo nos fue 20, 21 o posiblemente 22. Por otro, los funcionarios de diversas entidades del gobierno y del Banco de la República darán a conocer sus datos en materia macroeconómica y sus proyecciones. Para el 13 quedó previsto un foro donde voceros del gobierno, centrales obreras y trabajadores explicarán sus propuestas, que estarán listas el 14 de diciembre, un día después el vencimiento legal según la ley. El día 14 se inician las deliberaciones. Esperemos entre 14 y 15 tener una respuesta frente al futuro del salario mínimo para el año 2022. Aunque no hay propuestas, aún se dice que a la mesa llegarán las que van desde el 6 al 12%. Desde la CUT Colombia manifestamos nuestra voluntad política de llegar a un acuerdo sobre este incremento con los empresarios y el gobierno, de un incremento jugoso para los trabajadores colombianos para que recuperen el poder adquisitivo que han perdido. Los empresarios defienden un nivel más cercano a la inflación, que será del orden del 5%, con el argumento de que hay que mantener los empleos formales y los trabajadores por encima del 10% para recuperar el poder adquisitivo y el ingreso mínimo vital. El gobierno mantiene la tesis de buscar el mayor beneficio posible de los trabajadores. Bueno, ahí está el cronograma de la fijación o de la negociación del salario mínimo. Muy probablemente no se vaya a fijar ahí, sino que se fije por decreto de parte del gobierno al finalizar el año, como ha sucedido hace mucho rato. Estas comisiones que se dan de negociación o de diálogo, por lo menos, entre los trabajadores y los empresarios, muy pocas veces han conducido a concertar un salario mínimo entre unos y otros. Pero recordemos el cronograma que nos ha dado Ismael. El próximo viernes, de hoy en 8 días, terminarían oyendo los informes técnicos del DANE por una parte, del Banco de la República por otra parte, pero también uno que es fundamental, que es el informe técnico acerca de la evolución de la productividad del trabajo que lo da Planeación Nacional. ¿Por qué es fundamental? Porque dice la ortodoxia que el salario mínimo se debería aumentar en la inflación esperada, es decir, la inflación del año entrante, no la inflación corriente, sino la inflación del año entrante, más el aumento de la productividad laboral. Es decir, que nadie pierda poder adquisitivo el año entrante con ese aumento del salario mínimo, ahí está el tema de inflación, pero que haya ganancias en la medida en que haya un aumento de la productividad del trabajo. Y hay gente que dice, ¿pero qué? Si hace rato que la productividad del trabajo no aumenta. Con seguridad este año va a haber un aumento muy importante en la productividad del trabajo. ¿Por qué? Porque ha crecido mucho más la economía, ha crecido mucho más el PIB, ha crecido mucho más la producción que lo que ha crecido el empleo. Lo hemos dicho varias veces en este noticiero, se confirma mes tras mes tras mes que aumenta más el PIB de lo que aumenta la generación de empleo. Por lo tanto, la unidad producida por trabajador se ha ido incrementando y eso se registra como aumento en la productividad del trabajo. ¿A qué terminan dando esas cuentas? Para los ortodoxos terminan siendo más o menos 5% de inflación y quizás un punto de aumento de productividad del trabajo. Eso da más o menos 6%, digamos que hay un aumento adicional, 6,5%. En el otro extremo, ustedes lo han visto en la nota, las posiciones de los sindicalistas están alrededor del 11%, en todo caso por encima del 10%, con un argumento que no es menor. Y es que este año, si bien la inflación puede terminar en 5%, la inflación de alimentos ha sido superior al 10% y los alimentos pesan muchísimo en la canasta básica de la gente y en los gastos de mientras menor sea el ingreso de la gente, más pesan en términos porcentuales los alimentos. Vamos a ver en qué termina este pulso entre los ortodoxos, entre los empresarios y finalmente los trabajadores, y si finalmente es el gobierno el que lo termina fijando. Un último punto, oigan a todos los candidatos presidenciales, todos dicen por encima del 10%. Claro, una cosa son las promesas electorales y después a ver quién termina lidiando con el desorden que se puede generar en el mercado laboral.
Pues Mauricio, vamos a ver cómo termina este pulso por el salario mínimo. Ese es nuestro numeral el día de hoy. Ustedes han participado a lo largo del día y siguen participando en nuestras redes sociales. Numeral, el mínimo debe. ¿Qué debe pasar con el salario mínimo? ¿Cómo va a terminar esta puja? Los estamos leyendo. Y mucha atención, el precio de la gasolina tendrá un aumento de 200 pesos en promedio a partir de este sábado. Así lo informó el Ministerio de Minas y Energía. Esto significa que en las 13 principales ciudades el valor estará alrededor de 8.871 pesos por galón, mientras que el precio promedio de diésel subirá 180 pesos y su costo será de 8.718 pesos por galón. Este incremento se presenta luego de 2 meses de estabilidad y tienen en cuenta los incrementos de los precios internacionales de estos combustibles y del petróleo. Así que si puede, tanquee esta noche. Y nada bien, terminó el piloto para agilizar el trámite del pasaporte. Ante los cambios de última hora que hicieron desde la Cancillería, decenas de colombianos se vieron desesperados en las sedes de la Cancillería. Las demoras en la página y las quejas por la falta de información fueron constantes. Uno de los trámites que era un ejemplo en Colombia se convirtió en un dolor de cabeza para las personas que en los últimos meses han buscado expedir el pasaporte. No dejen entrar a nadie entonces, porque a unos sí, a otros no, esperamos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Esta semana la Cancillería, en un intento de agilizar el trámite, implementó el pico y cédula presencial, pero las filas y las aglomeraciones reinaron en la sede de la calle 53 con décima. Sentimos mucho, nos disculpamos por toda esta serie de inconvenientes. Vamos a regresar a la asignación de citas de manera digital. Y la idea de pedir la cita por medio de la página web tampoco funcionó. La gran inconformidad de este viernes radicó en los cambios a última hora. Mandaron una información desde el noviembre 26, que fue que yo me enteré, que iban a hacer una prueba piloto de lunes a viernes de esta semana con orden de pico y cédula de los números. Hoy venimos porque tenemos 8 y 9 coincidencialmente los niños y todos nosotros. Llegamos desde las 3:30 de la mañana a hacer una fila que ya daba la vuelta por allá al otro lado. 5 de la mañana me dicen que no, que tocaba con cita. Entonces me parece muy inconforme, falta de información, falta de la palabra, que no cumplan. Algunos que intentaban ingresar a la página para pedir la cita la encontraron caída. Este es el link, ingresas, ni siquiera nos está dejando entrar. Y otros con suerte lograron agendar su turno. Cuando llegué como a las 5:15 empezaron a decir que no atendían gente sin cita y pues yo no había podido sacarla. Y me metí y funcionó, de suerte. Salió un funcionario, nos dijo que habían habilitado la página porque ya no iban a permitir que se quedara nadie. Ingresé para solicitar la cita, como a las 6 de la tarde la pude solicitar. Desde la Cancillería señalaron que la próxima semana se mantendrá esta modalidad de pedir la cita por internet y que están trabajando en buscar un espacio para tramitar las 800.000 solicitudes de pasaporte que están represadas. En Colombia la discusión está abierta acerca de si se debería pedir prueba PCR a quienes ingresen al país para evitar la propagación de Omicron. Desde el Gobierno Nacional hacen énfasis en la importancia de la vacunación y de las dosis de refuerzo. Incertidumbre por la identificación de Omicron en al menos 25 países, entre los que se encuentra Canadá, Brasil y Estados Unidos en nuestra región. Entidades en Colombia piden se tomen medidas. El Instituto Nacional de Salud aseguró que el cierre de países no es una opción efectiva para evitar la llegada de nuevas variantes al país. Disminuye, y eso fue medido claramente en Israel, disminuye, lo máximo que se puede disminuir es el 90% de la importación, ojo, pero no de manera indefinida. Las medidas más efectivas son asegurar el carnet de vacunación al ingreso y, por supuesto, pedir PCRs al ingreso a las personas no vacunadas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también solicitó al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional que se evalúe la posibilidad de exigir pruebas PCR, pues asegura que no se puede borrar lo que se ha logrado cuando en total en la capital se han aplicado 10.463.254 dosis, que corresponden a un 89.7% de personas con al menos una dosis y el 73.9% con esquemas completos. Dado que hay nuevas variantes que tal vez no sean más mortales, pero sí más contagiosas, a juzgar por el incremento de casos que se está registrando ya en Europa y en Estados Unidos,
pongamos el requisito de prueba PCR negativa 24 horas antes del vuelo. Otra de las agremiaciones que recomienda el uso de las pruebas PCR y exigencia del carné para el ingreso a Colombia es la Asociación Colombiana de Infectología. Se debe evaluar y contemplar la posibilidad, así como hacen otros países, de realizar pruebas de PCR a todas las personas que ingresan al territorio nacional, así como la exigencia de la vacunación completa. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se pronunció en su cuenta en Twitter entregando algunas recomendaciones frente a esta nueva variante Omicron. De Omicron hay que esperar más evidencia, pero primero, podría estar difundida en varias regiones. Segundo, parece ser más transmisible. Tercero, afecta más a no vacunados. Cuarto, aún no hay evidencia de mayor severidad. Recomendación, vacunación heteróloga y tapabocas, ventilación y aislamiento. Sin embargo, frente a estas peticiones de exigir pruebas PCR, el gobierno nacional aún no se ha pronunciado y se está a la espera de que tome decisiones para prevenir y controlar la llegada de Omicron a Colombia, que según han dicho los expertos es inminente. Y el INVIMA autorizó el uso de la vacuna de Pfizer para menores entre los 5 y los 11 años en Colombia. Este grupo de edad hasta ahora solamente estaba recibiendo la vacuna de Sinovac. El INVIMA publicó la resolución con la que aprueba la modificación de la autorización de uso de emergencia para ampliar el grupo etario en el que se puede utilizar esta vacuna, tras evaluar la información enviada por la farmacéutica en la que demuestra sus niveles de efectividad y seguridad para la población de 5 a 11 años. La vacunación, atención, se hará con 2 dosis separadas por un periodo de 28 días y con una cantidad por dosis menor a la de los adultos. Recorrido por el mundo en Redma Noticias. En Estados Unidos el desempleo se redujo a 4.2% en noviembre, según reportes oficiales. Ese nivel fue menor a los pronósticos de los analistas y significa que el empleo se mantiene por debajo de los niveles prepandemia en las labores no agrícolas. Estados Unidos creó durante el mes de noviembre 210.000 nuevos empleos, una cifra que se quedó por debajo de los pronósticos de los analistas que esperaban alrededor de 400.000. De acuerdo con la Oficina de Estadística Laboral del Departamento de Trabajo, esto significa que en lo corrido del año el crecimiento mensual promedio se ubica en 555.000 puestos de trabajo. Las nóminas no agrícolas han aumentado en 18,5 millones desde abril de 2020, pero quedan faltando 3,9 millones para alcanzar la cifra que se tenía antes de que apareciera la pandemia del COVID-19. Reportes de prensa económica indican que a pesar de que ese aumento de empleo fue pequeño, la Reserva Federal avalaría una decisión para acelerar la retirada de sus estímulos que se da en forma de compra de activos en la próxima reunión, programada para el 14 y 15 de diciembre. La inflación sigue siendo alta y el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que esos niveles no son transitorios, lo que justificaría intensificar el recorte de compras de bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas, lo que abre la posibilidad de aumentar las tasas de interés en la primera parte del próximo año, si es necesario hacerlo. Analistas sostienen que la recuperación del mercado laboral puede tener problemas por el impacto de la nueva variante Omicron y el aumento del virus en el país. Los datos del Departamento de Trabajo indican que el aumento del empleo se dio en servicios profesionales y empresariales, transporte y almacenamiento, construcción e industria manufacturera, mientras que los comercios minoristas redujeron sus puestos de trabajo. Bueno, ahí están las dos caras de esta moneda, las dos maneras de leer una misma noticia. Ustedes han oído y han visto la nota de Ismael. Por una parte, esa reducción del desempleo en Estados Unidos de 4,6 que venía en el mes anterior al 4,2, es decir, una reducción de 4 décimas que no deja de ser importante. Pero la otra lectura, la que hacen los expertos que van siguiendo no el porcentaje, sino el número de empleos creados, es una lectura un poco más negativa, un poco más pesimista, porque dicen apenas se crearon 210.000 empleos durante el mes de noviembre, cuando en el mes de octubre se habían creado 546.000, es decir, como que se desacelera la creación de empleos. Y habrá gente en sus casas que en este momento dice, ¿y a mí qué diablos me interesa cuántos empleos se crearon en Estados Unidos y si bajó 4 décimas o 3 décimas? Ojo a lo siguiente, por una parte pues es un indicio de qué tanto avanza la reactivación no solo de la economía de Estados Unidos, sino de la economía global en general y por lo tanto impacto en precios del petróleo, etcétera, etcétera, cosas que sí nos importan a nosotros. Pero por otra parte, Ismael en medio de su nota dio la clave
y tiene que ver con cuál va a ser la actitud de la Reserva Federal, que viene siendo como el Banco de la República de Estados Unidos, acerca de estos datos de crecimiento y de desempleo para ver cuándo empieza a aumentar tasas de interés. Acuérdense ustedes, aumentan tasas de interés en Estados Unidos, van aumentando tasas de interés en la economía global, eso hace que salgan capitales de las economías emergentes como es la colombiana y se empieza a aumentar la tasa de cambio y a encarecer los créditos globalmente, incluido por supuesto también en Colombia, que va a la par también aumentando tasas de interés. Por lo tanto, esa cifra que parece allá como tan lejana y tan distante, que es la que tiene que ver con el empleo y si fue bueno o fue malo, en últimas, al cabo de unos meses, termina afectando lo que suceda con países como Colombia. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿la Reserva Federal, ese Banco Central de Estados Unidos, le parecerá que este dato fue de una economía que está avanzando muy rápido y hay que empezar a frenarla con aumentos de tasas de interés, digamos a mediados del año entrante o en el segundo semestre del año entrante, o le pareció muy bajito? Pues ojo que la Reserva Federal no solo mira la creación de empleo, sino que mira otros dos datos que eso sí la deben tener muy preocupada. Inflación en Estados Unidos 6,2%, gran preocupación, y eso hace que empiecen a pensar en frenar la economía. Pero el otro dato, está previsto que para este trimestre, el último trimestre de este año, la economía crezca de Estados Unidos a tasas anualizadas del 7%, es decir, una economía muy vigorosa con presiones inflacionarias que aunque no está generando tanto empleo, tiene una baja tasa de desempleo. Creo que todo eso indica que van a subir tasas de interés antes de lo que estábamos esperando. Muy bien, el régimen de Nicolás Maduro expulsó de Venezuela en las últimas horas a los observadores electorales de la Unión Europea. A través de una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores, negó la extensión de sus visas. El grupo de funcionarios europeos tenía previsto permanecer en Venezuela hasta el próximo 13 de diciembre. Sin embargo, se les ordenó salir de inmediato del país. La decisión se da después de que el régimen de Maduro desestimara el informe emitido por la Comisión Europea sobre el proceso electoral del pasado 21 de noviembre. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $70 con 14 centavos el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2 con 44 centavos. El índice MSCI Colcap se redujo 0,62% a 1.431 unidades. La tasa representativa del mercado para el fin de semana es de 3.948 pesos con 33 centavos. El euro se negocia en 4.452 pesos con 2 centavos. Las cifras son los 2,3 billones de pesos que invertirá el gobierno en el ciclo 2021 en conectividad y transformación digital. Muy buenas noches y bienvenidos a los deportes. Medio siglo ha tenido que pasar para que Atlético Mineiro vuelva a conquistar la Liga Brasileña. 50 años que se dicen poco, y es que consiguieron ya las 81 unidades que le hacen a Mineiro campeón a falta de 2 jornadas. Se trata del segundo trofeo en toda su historia de la Liga Brasileña del Brasileirao, y es que desde 1971 el galo no levantaba este título y lo logró por fin ayer tras vencer a Bahía por 3-2. La figura de Hulk, con el regreso a sus 35 años a la liga en la que creció, y ha sido también esto clave para romper una de las sequías más largas del fútbol brasileño. También la de su técnico Cuca, que se resarció de la final perdida en Libertadores el año pasado con Santos y levantó ahora sí el título de Brasil. También conquistó en 2013 la Libertadores con este equipo, pues vuelven a celebrar. Por cierto, un colombiano está ahí, Dylan Borrero, ex de Santa Fe, aquí también, que estuvo en la Liga Colombiana. Y en Cali, los deportistas de los Juegos Panamericanos Junior continúan obteniendo medallas para la delegación del país, y es que hoy se desarrollaron varias disciplinas que dejan en lo más alto a nuestros deportistas. Igualmente se homenajeó también a quienes han conseguido las tan anheladas medallas de oro. Alejandro Muñoz nos trae toda la última hora en el siguiente informe. Colombia sigue destacándose en estas competencias deportivas que ya entraron en su recta final, y por ello se ha hecho honor a quienes han obtenido las medallas doradas para el país, así como el caso de Mariana Herrera, quien ganó en la categoría persecución por equipos. Yo creo que esto es una motivación porque nos da a entender de que Cali está al 100% para nosotros, y yo creo que
gracias a este incentivo nosotros podemos seguir entrenando fuerte para seguir dejando a Cali y a Colombia en lo más alto. Arley Bonilla, ganador de la categoría levantamiento de pesas, indicó que es una motivación para seguir apostándole al deporte colombiano. No, este reconocimiento es muy bueno porque tenemos campeones mundial, campeones olímpicos y es una forma muy especial y un acompañamiento de tener a estos grandes deportistas aquí y nos sentimos como seguros de tenerlos aquí y nos ayudan a cosechar más triunfo. Mientras tanto, Colombia en el balonmano de la categoría masculino se prepara para un gran encuentro este sábado 4 de diciembre, a pesar de que no pudo llegar a los primeros lugares. Hemos sacado conclusiones muy positivas de todo el trabajo y yo creo que para nosotros será un valor que en el futuro nos dará garantías de seguir madurando allá como Barranquilla 2027 nos espera en ese evento que esperamos sea la culminación de este proceso, ¿no? Valentina Argotti y Santiago Arias, que participaron en la prueba del dueto mixto en la natación artística, fueron destacados en la competencia de hoy. Igualmente en la prueba de 20.000 metros de marcha femenina, la colombiana Laura Chalarca se quedó con la medalla de bronce. Primera edición, 41 países, más de 3.800 atletas, 28 deportes. La nueva generación de estrellas está aquí. Juegos Panamericanos Junior, Cali Valle 2021, del 25 de noviembre al 5 de diciembre por Claro Sports. Y en Medellín culminó la Copa Claro por Colombia, un certamen que logró su objetivo, impactar con el fútbol en el proceso formativo de más de 100 niños y adolescentes. Y nos trae el siguiente informe, Santiago Campo. Los guayos rotos no fueron impedimento para que con su talento inigualable, Reinover, arquero del equipo de Norte de Santander, se jugara la final de la Copa Claro por Colombia. Pues me ganaron los nervios porque era el de ganar y sin querer boté el penal. Pues me emocioné, feliz por estar acá y poder llegar a la final y un poco triste también por haber perdido. Aún con su voz quebrantada, él promete llegar muy lejos en el fútbol y aplicar lo aprendido. El valor que tienen los valores, que es una importancia tenerlo en la vida, para poder llegar a ser alguien. La Copa Claro por Colombia logró llegar a todas partes, especialmente al corazón de estos niños y jóvenes que perdieron la final, pero que ganaron la oportunidad de crecer en valores. Tiene también el objetivo esta Copa Claro por Colombia de ayudar en valores. ¿A qué me refiero con esto? Pues a solución pacífica de conflictos, a evitar, por ejemplo, el embarazo en los adolescentes y también el consumo de alcohol, y busca que también podamos utilizar las herramientas digitales que ofrecemos en Claro en pro de tener mejores oportunidades en el futuro. Claro Colombia promete seguir de la mano del deporte, la educación y la tecnología, promoviendo espacios de paz para niños y adolescentes de varios rincones del país. Esto ya es una tradición, ya venimos haciéndola desde hace más de 6 años, entonces el próximo año tendremos la Copa Claro por Colombia. 160 niños hoy se despiden de Medellín, pero nunca olvidarán el valor que tiene el fútbol basado en el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la honestidad. Esto fue muy bonito, todo muy lindo, muchas metodologías que uno no sabía y que aprendimos muchas cosas que la verdad no conocíamos, lo que trabajamos en plataformas de muchas partes y gracias a Dios pudimos estar acá, representar el departamento del Cauca y gracias a todos los de Claro. Muy bien, y agéndese para disfrutar del encendido navideño en Colombia con Claro. Ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá tendrán una fiesta en simultánea con transmisión en vivo. Eso va a ser mañana a las 7 de la noche por el canal Red Más. Magia en el cielo con luces pirotécnicas, música navideña y sí, espíritu alegre se encendieron. Hay que celebrar por todo lo alto que Encanto, una película inspirada en Colombia, nos tiene de moda en el mundo por las razones adecuadas. Este fue el show de mapping del que disfrutamos muchos colombianos antes de empezar el mes de diciembre y sus proyecciones continuarán este fin de semana. Navidades no son iguales sin una voz particular, una como el ronquido con gracia de Adriana Lucía. Su voz impregnada de sabana y río Sinú la han catalogado como una de las grandes artistas colombianas, de las más auténticas de nuestra tradición y folclore.
Adriana Lucía tendrá un espectáculo sin precedentes, acompañada de la Orquesta Sinfónica de Bogotá, quienes de hecho preparan para la noche una canción especial. Antes de estos espectáculos podrá escuchar el conteo como si fuera Año Nuevo para el encendido navideño. Será el momento en el que ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá le den la bienvenida esperada a la Navidad. Ahí está el plan para que ustedes se agenden mañana a las 7 de la noche. Vamos con algunas respuestas que ustedes le han dado al numeral que les hemos planteado desde muy temprano. Numeral, el mínimo debe. Esto, por supuesto, ante la negociación del salario mínimo, y hay muchas respuestas. Andrés Goyeneche nos dice, debe subir en un modelo distinto al proyectado hace 30 años. El tipo de negociación no es del todo justa. Hay que idear una nueva fórmula donde se tenga en cuenta variables del dólar y de la capacidad adquisitiva, de igual que de ese aumento no suban otros servicios. También nos escribe Marito Vizcardi, debe subir el doble, es lo que nos dice. Hay muchos comentarios, los estamos leyendo. Aquí nos dice Geburitica24, cada año el mismo cuento. Todas las opiniones respetables lo leemos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Numeral, el mínimo debe.